Hola, muy buenas tardes, amigos de ECAS en casa. Y estamos en una edición especial en el día de hoy. Vamos a hacer una entrega de impacto desproporcionado. Este es un proyecto que hemos estado realizando hace ya unos 2 años y gracias al patrocinio del Rhode Island Council for Humanities tenemos la oportunidad de seguir adelante con todos los proyectos que hemos iniciado acá en Teatro ECAS. En el día de hoy tenemos como invitada a Ana Cano Morales, también el elenco de Teatro ECAS, que estará haciendo una breve intervención con la obra documental titulada Impacto Desproporcionado. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el currículum de Ana Cano Morales y quien ha estado al servicio de Teatro ECAS casi en los pasados 18 meses para poder hacer la entrega de este proyecto. Ana Cano Morales, tenemos que es graduada en Social Work, Policy, Administration and Systems del Rhode Island College. Tiene un Bachelor of Science degree en Human Development, Counseling and Family Studies, minor in Latin American Literature de la Universidad de Rhode Island. En su experiencia profesional, en el día de hoy, Ana está trabajando como Associate Vice President of Community Equity and Diversity en el Rhode Island College. Es miembro del Rhode Island College Leadership Team as a member of the President's Executive Cabinet Lead Office for Community Equity and Diversity. También es Director of Latino Policy Institute, Director of University Outreach and Engagement at the Roger Williams University. Ha estado en el Board and Community Service de Central Falls School Board of Trustees. Ha estado como board member en la International Charter School, en Rhode Island Justice for Reinvestment Commission, Rhode Island Education Diversity and STEM Council, y también como Rhode Island Member of Governor Gina Raimondo Appointee, Rhode Island Legislative Commission on Early Learning. La lista es larga, realmente el currículum vitae de Ana Cano Morales es extenso y por eso ha estado precisamente ayudándonos y cooperando con este proyecto que tiene que ver mucho con lo que ha sido las estadísticas y el impacto desproporcionado para todos los latinos en el estado de Rhode Island. Buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de todos estos meses. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Francis. Es para mí un placer estar aquí. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas de bienvenida que me has dado. Bueno, Ana, y sabes que antes de hablar acerca del proyecto propiamente, me gustaría si nos contaras un poquito de quién es Ana Cano Morales en su infancia, porque hay mucha gente que dice a veces, oh, ya nació aquí, ¿verdad? Pero quizás naciste en Colombia. Vamos a ver, cuéntanos un poquito de tu niñez. Con gusto le cuento que orgullosamente soy colombiana, soy hija de inmigrantes, hija de Pedro Cano, que ya falleció, y también Carlina Rincón Cano, también que lamentablemente ya los dos están en el cielo, pero soy hija orgullosamente de inmigrantes colombianos y fui nacida aquí. Nací en Central Falls, tomé mis primeros respiros como una persona humana en la ciudad de Central Falls. En esos instantes había un hospital allá que se llamaba Nuestra Dama, Notre Dame, y yo nací allá. Yo no nací en Providence ni nací en otra parte del país, sino que nací ahí en 02863, que es el código postal de Central Falls. Nací y crecí en esa ciudad y también en la ciudad de Pawtucket cuando era una adolescente. Y bueno, me sentí una niña muy normal, muy curiosa y también como una portavoz para mis padres, porque yo aprendí el inglés antes de que ellos lo aprendieran. Entonces, tuve que traducir mucho en mi niñez y mi infancia, pues mi infancia no, pero en mi niñez.
también traduciendo conceptos y tener que eh, resolver problemas, ya problemas o dilemas adultos, temas ya más avanzados de que yo tenía la capacidad de entender de lo que estaba haciendo. Pero yo pienso que todo eso me formó como una persona que después elegí una carrera en trabajadora social. Yo pienso que mi niñez, yo creo que me preparó para eso, para ser una persona que está dentro de la comunidad y siempre tratando como de ayudar. Y fíjate, Ana, que precisamente ya lo mencionaste un poquito de que te has dedicado en cierto aspecto a lo que tiene que ver con todo lo que es el aspecto social, quizás influenciado por eso mismo que tú dices durante tu niñez. Pero me gustaría entonces, si pudiéramos hablar un poquito, Ana, de en cuanto a tu trabajo hoy en día, ¿es básicamente a eso a lo que te dedicas? A todo lo que es la entrega realmente al aspecto de la sociedad, al aspecto social. Sí, Francis, el trabajo que estoy haciendo ahora en Rhode Island College y también el trabajo que he hecho durante muchos años en el sistema público de educación es tratando de como concientizar un cambio estructural que tenga que ver con la diversidad, la equidad, la inclusión, el racismo sistémico que vemos y que todos sentimos, no importa si uno tiene privilegio o no, lo que ve la persona que tiene mucho poder o que no entiende, digamos, la experiencia inmigrante, es de color, ¿entiendes? De clase, escucha un acento, ¿me entiende? Ve un programa, un proyecto o una iniciativa con miopía, ¿entienden? No ve algo bien diverso. Entonces, lo que estamos haciendo en Rhode Island College es creando un ambiente que todos se sientan en casa en Rhode Island College. Y no es fácil hacer eso porque tiene que ver con uno cambiar sistemas que no fueron creados para ni usted, ni para mí, ni para nuestros hijos. Así es que es algo, es una entrega, usted lo dijo bien, eso es una palabra muy adecuada para el trabajo que estoy haciendo yo y que estamos haciendo muchas personas en este estado que están luchando por la equidad. Sí, Ana, y fíjate que romper con ese patrón, me imagino que debe ser sumamente difícil. Yo he escuchado personas que llegaron de países latinos siendo aún teenagers y que cuando llegaron aquí tenían la intención supuestamente de tener una carrera profesional en la medicina. Y al llegar aquí lo primero que le decían en las escuelas de secundarias que no podían realmente tener ese tipo de educación porque supuestamente era muy costoso y por ser latino se deducía que ya no tendría acceso a absolutamente ningún recurso como para poder estudiar en el área de la medicina. O sea que me imagino que si yo estoy hablando de esta persona que fue como unos quizás 15, 20 años atrás y eso persiste, el trabajo que tienes es muy arduo, bastante arduo. Bueno, Ana, y nosotros precisamente en Teatro ECAS, buscando lo que es el punto de las desigualdades, comenzamos a hacer un trabajo que tenía que ver con el hecho de que todos los latinos que estaban siendo afectados por el COVID, no solamente era únicamente por el hecho de que fuera una pandemia, sino que había aspectos que tenían que ver con lo que era el plano económico, estatus migratorio, a veces temor simplemente por la diferencia de clases quizás o porque estaban en un territorio que no podían hablar el mismo idioma. El caso es que en marzo del año 2020 se dispararon las cifras y precisamente nosotros en Teatro ECAS pues quisimos ver cómo podíamos documentar a manera de forma de actuación, teatro, obra documental, ¿verdad? Pero obviamente el aspecto de estadísticas necesitábamos, esto es más bien para ilustrar a quienes nos están siguiendo en el programa, era tener información clara, fidedigna, con alguien que nos diera la información y pudiéramos de verdad tener una idea precisa, clara. Cuando tú te involucras entonces con nosotros en impacto desproporcionado, que desde ya teníamos ese nombre precisamente por lo que estaba ocurriendo con los latinos,
que te inspira, porque yo sé que en parte tu trabajo es ese, pero estás a nivel universitario. Todo el trabajo ahora mismo es en nivel de la educación. Pero de este aspecto, ¿qué te llama la atención, Ana? Así es todo. Todo que tiene que ver con este proyecto me llama la atención. Primero que todo, yo me acuerdo la conversación que tuvimos usted y yo. Eh, estamos, estábamos todos encerrados en la cuarentena, estábamos todos aislados y tuvimos una conversación sobre de este proyecto y me encantó el uso de data, de cifras, de estadísticas. En mi opinión, esta obra es ejemplos perfectos en términos de educación o de universidad. Si uno es un docente o un profesor, poder utilizar esta obra como un ejemplo de ciencias políticas, un ejemplo de salud pública, un ejemplo de la ley, de leyes civiles, un ejemplo de la sociología, hasta antropología. Entonces, me encantó todos esos aspectos, todas esas conexiones potencialmente que nosotros podemos hacer como gente que practica la diversidad, equidad e inclusión o equidad, digamos, en organizaciones como un Rhode Island College, podemos tener esa conexión con los diferentes profesores, estudiantes y diferentes personas que también están trabajando ahí. De todo me encantó. Y me encantó porque estamos hablando de cifras y datos, pero con las voces de personas, una humanidad increíble. Las personas que van a ver esta obra se van a dar cuenta de cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas experiencias las personas latinas, especialmente la comunidad latina, ha vivido y ha sufrido con esta pandemia. Así es que tener cifras, datos, estadísticas, algo como muy concreto en, y al mismo tiempo tener esas historias tan conmovedoras, tan humanas, es como una combinación perfecta. Fíjate, Ana, que ahora que ya nosotros hemos recibido, ¿verdad?, la vacuna, pues hay una transformación, indudablemente. En el tiempo en que yo comencé a conversar contigo y con las doctoras que nos estaban también acompañando en cada una de esas conversaciones, el terror que imperaba en esos momentos era terrible, era como exactamente un enemigo que no podíamos ver y que nos podía atacar, recuerdo, en aquel tiempo. Y después, poco a poco, ya para el verano, comenzó como a levantarse un poquito, a expandir el tiempo de uno poder estar en la calle, hablar con las personas, y uno se sentía un poquitín más cómodo de que se usaba la mascarilla, pero en ese entonces las cifras entre los latinos era bastante elevada, como tú lo explicas, era sumamente elevada. Y dentro de los casos que nosotros teníamos, supuestamente, que vamos ya a presentar dentro de la obra documental, están variados. Pero dentro de las personas que yo me tocó entrevistar, una de ellas era una señora que precisamente se vio afectada por el COVID, ella, su familia aquí, pero al mismo tiempo fue una de las que perdió uno de sus hermanos y jamás lo volvió a ver, ni siquiera saben en qué tumba o dónde fue a parar después que ya falleció. Y era el caso que se estaba dando justamente. Y sin embargo, nosotros los latinos, fueron muchas las historias que tuve que escuchar. Entre los latinos también llegué a oír personas que sentían la necesidad de buscar medicinas y no tenían cómo llevarla a sus familiares, precisamente porque no tenían el recurso económico. O sea, ahora ya estamos en una situación bastante diferente. Pero cuando estábamos entre marzo a septiembre del año 2020, la pandemia entró de lleno y donde fue atacando fue precisamente a los latinos y por ese hecho es que nosotros decidimos hacer esta presentación de la gente latina, Ana, que tú has conocido. ¿Tú me podrías decir si tú tienes alguna información de cómo fueron afectadas? Porque ya fuera el asunto socioeconómico, ya fuera por estatus migratorio, alguna historia que te llegara a ti de cómo fueron padeciendo los latinos, nuestra raza.
Francis, le cuento que en abril, cuando usted está hablando de marzo o abril, en la primavera del 2020, sí, 2020, en el medio de esta pandemia, se descubrió que casi mitad de todos los casos positivos de COVID-19 en Rhode Island eran de personas latinas. Y se sabe que los latinos en Rhode Island a ese tiempo consistían de 15% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que COVID atacó a los más vulnerables y a la espina dorsal de la economía de este estado, los latinos. Y como dice el título de la obra perfectamente, fue un impacto desproporcionado. ¿Por qué? Porque la equidad en el acceso de la salud es cuando todos los integrantes de la sociedad tienen una oportunidad justa de cuidar su salud en la máxima medida posible. Las políticas y los programas de salud públicos centrados en las necesidades específicamente de cada comunidad promueven la equidad de acceso a la salud. Lo que estaba pasando es que no teníamos la capacidad de llegar a esas comunidades, de llegar a Central Falls, de llegar a Providence. Estábamos estamos manifestando una respuesta al nivel estatal muy genérica, muy, como dicen en inglés, wholesale. Wholesale que quiere decir algo muy generalizado. Y lo que necesitábamos era algo muy específico, algo muy personal, algo que llegue a las calles, llegue a las puertas de las personas, algo que llegue en sus idiomas, algo que llegue de gente que ellos o ellas vean como gente que ellos le tienen confianza, que conocen. Ah, yo conozco a Francis, yo conozco a Ana, yo voy a recibir esta información, me voy a vacunar, voy a recibir esta ayuda para mi renta, para comida, para mi trabajo. Eso no estaba pasando al principio. Entonces, yo pienso que esta pandemia como que abrió los ojos de las personas que todavía estaban ciegas, porque la gente que está en la comunidad latina sabe que estas medidas deben de estar puestas en las políticas y en los programas de un sistema público de salud, pero no lo están, no existen. Y entonces ahora sí vimos como que el gobierno empezó a hacer las cosas diferente, a traducir, a poner personas como mi propia persona, que hicimos unos como PSA, que son como anuncios públicos, diciéndoles a las personas que se hicieran la prueba de COVID-19, que por favor llamaran a su médico. Pero eso, en mi opinión, no fue suficiente o no es suficiente a llegar a donde usted quiere llegar, que es la equidad. De eso, el estado de Rhode Island todavía tiene mucho que hacer para nosotros llegar, o por lo menos estar en el camino para llegar a equidad. Sí, seguro. Y por eso me gustaría, Ana, si de algún modo tú encontraste, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Desde el marzo 2020 hasta la fecha, que ya estamos en este momento donde estamos realizando este programa, es el jueves 7 de octubre, ¿verdad? Estamos ya en el otoño, ha pasado más de un año. ¿Tú crees que sí ha habido una forma en la cual el inmigrante se ha beneficiado un poquito más de protección debido precisamente a la disparidad que hay en cuanto a lo que es uno como parte de una población que es tan grande, ¿verdad? Y nosotros somos indudablemente una población de menor cantidad en este país. ¿Tú crees que ha mejorado después de esa experiencia en algún aspecto? Bueno, yo soy una persona muy optimista y yo quiero pensar que sí, que sí hay programas, digamos, para los dueños de pequeños negocios, con, digamos, el desarrollo de la Cámara de Comercio Hispano que está creciendo y está fortaleciendo muchos programas y mucha información para los pequeños negocios latinos. Yo pienso que el Departamento de Salud también ha invertido en atraer más personas que son bilingües, biculturales, para poder también formar ¿cómo se llama? Partnerships, como alianzas o convenios con organizaciones sin fin de lucro, organizaciones que están ya en la comunidad, como Progreso Latino, como Fuerza Laboral, como organizaciones como la Clínica Esperanza, entidades que están trabajando y están haciendo esto todos los días.
con pandemia o sin pandemia, y ya están parte, digamos, de algo normalizado. Entonces yo pienso que sí, que el inmigrante, que el latino está un poquito, está recibiendo un poquito más de atención, no al nivel que me encantaría, que me gustaría ver, porque todavía somos como algo que las personas piensan después de haber determinado un programa o otorgado una beca o ha tomado una decisión. Pero ¿cómo va a afectar esto a la ciudad de Central Falls? ¿Cómo va a afectar a eso? Otra cosa que tengo que mencionar es los líderes latinos, los líderes que vienen de herencia de inmigrantes. Vimos en esta pandemia cómo vinieron a traer, a brindar su liderazgo muy, 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 sin, como dijera, sin pelos en la lengua. Estaban demandando a un nivel que yo nunca había visto antes, que los servicios, los recursos, el liderazgo se enfocara más en la comunidad latina. Lo vimos con la alcaldesa de Central Falls, lo vimos con el que era el alcalde de Central Falls antes, lo vimos en Providence, lo vimos en Pawtucket. Así es que yo creo que sí, soy optimista y quiero pensar que sí, a un nivel muy personal, a un nivel individual. Como un Estado todavía nos falta mucho. Bien, voy ahora a pasar a presentar en un momentito, entonces, un clip de ese video que tenemos precisamente con los actores de ECAS. Es de impacto desproporcionado. Esta obra se estrena el día jueves 14 de octubre. La presentación es a las 7 de la noche. Es de jueves a sábado a las 7 de la noche. Los domingos a las 3 de la tarde. Les pedimos que vayan al website de Teatro ECAS. Realmente las entradas son únicamente dando una mínima donación. Si es que no puede, entonces puede obtener sus taquillas gratuitamente. Así que gracias a este partnership que tenemos y la donación del Rhode Island Council for the Humanities, hemos podido lograr la presentación de esta obra también. Así que disfruten un poquito de impacto desproporcionado y regresamos en breve con ustedes. Cuando digo coronavirus, ¿qué viene a tu mente? Pánico, Pánico, desesperación, Desesperación. falta de respiración. falta de respiración, When I said coronavirus, what comes to your mind? Pánico, Pánico, Confusión, confusión, coronavirus, coronavirus, desolación, miedo, diferentes emociones, encierro, incertidumbre, calles vacías, negocios cerrados, asfixia, agonía, muerte, desaparición de la humanidad. Lo que viene a mi mente es ese preciso instante en el que te das cuenta que podrías ser contagiado con el más terrible virus, que no existía cura y que está volviendo loco a todo el mundo. El enemigo era invisible. La guerra era fría. Tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo o hija te lo podían transmitir a ti. O tú mismo transmitirles el terrible virus COVID. Y quizás ni notarías que había sido tú el causante de su muerte. El viernes 13 del 2020 quedó marcado el estado de Rhode Island. Todos quedamos completamente aislados. Nadie debía salir de su casa. Las escuelas quedaron vacías y el tránsito cesó al punto de dejar las calles sin vida. La incredulidad invadía a muchos que se negaban a creer que existía tal virus, y mucho menos a pensar que en tan solo un día, en el estado más pequeño de la nación, podrían perder sus vidas miles de personas. Y en este grupo, el impacto desproporcionado era para nosotros, los latinos.
Esta es la historia de Claudia. Su trabajo es proveer cuidado infantil en su hogar, atender a sus 4 hijos adoptivos y a sus 3 propios. Al encontrarse con la realidad de la pandemia, sintió el mismo temor que a todos nos arropaba. Ella sentía que su corazón también quería ayudar. Pensaba que no debía quedarse sentada en su casa. Se imaginaba que no había solución para las miles de personas en estado críticos en las unidades de emergencia. Y más triste aún, todos los que iban a ser sepultados sin ser vistos por sus familias para un último adiós. Hola, mi nombre es Claudia. Vivo en Providence, en la ciudad de Providence, Rhode Island. Y mi trabajo es child care. Mi trabajo es cuidado de niños. Pero durante la pandemia, la gobernadora mandó a cerrar todos los centros de cuidado infantil, así que tuve que optar por hacer otro trabajo. Ayudar a las personas de la calle. Los 7 días de la semana salíamos a dar de comer a esas personas que estaban en la calle, que no tenían dónde vivir ni dónde comer. Todos los comedores quedaron cerrados. El Estado se paralizó. Y esas personas quedaron en la calle, deambulando y con hambre. Cuando llegábamos a los puntos de repartición, tú les veías la cara de felicidad y las bendiciones que te daban cuando recibían un plato de comida caliente. Y que ellos no se lo esperaban. Ya desde que iniciamos, le dijimos que íbamos a ir todos los días. Y así estaban allí esperándonos en línea. Ellos sabían la hora que llegábamos y a la hora que nos íbamos. Y venían rápidamente a recibir su plato de comida caliente. Eran tiempos difíciles. Era tiempo de pandemia. Y lo hicimos con mucha precaución y cuidándonos. Sabíamos que estábamos en riesgo de contraer el virus, enfermarnos y hasta perder la vida. Pero el padre James, que es quien dirige el programa, decía: debemos tener fe en Dios y en que no nos enfermaremos. Cuando le preguntaba, ¿cuántos servicios vamos a preparar hoy, padre? Él respondía: hoy preparamos más de 125 servicios. Tenemos suficiente comida para alimentar hasta 500 personas. Manuel, el chofer, va a traer el camión. Ustedes estarán dentro todo el tiempo y yo me encargaré de repartir los servicios. Él socializaba con los indigentes mientras nosotros esperábamos dentro del camión estacionado en la calle. Ellos venían rápidamente al food truck con el nombre del proyecto. Él socializaba con ellos, conversaba, les daba de comer, les daba un poquito de ánimo. Les decía: deben siempre usar un tapabocas. Aquí tenemos mascarillas. Deben usarlas siempre. Gracias, Padre. Pudimos darnos cuenta de la necesidad que había. La comunidad los había olvidado. Con tanta necesidad que había en ese momento, el prójimo necesita ayuda. Pero durante la pandemia fue algo increíble. No sé ni cómo decirte, cómo explicarte, cuando con tanta tristeza las personas de la calle te dicen: ¿por qué pasa esto? ¿Dónde vamos a ir a comer? ¿Todo cerrado? Ellos estaban en esas tiendas de campaña. El Crossroad precisamente se las había puesto allí. Ellos dormían durante el invierno. Era su único refugio. Pero todas las mujeres en una misma tienda y los hombres en otra. Pero hubo una noche que tuvieron que cerrarlas y mandarlos todos a hoteles porque se estaban contagiando con el virus.
Cada mañana yo tenía un reto que jamás me había imaginado. Soy foster mom. Por las mañanas tenía que preparar a mis niños, dejarlos ready. Mi hermana me los atendía mientras yo iba a la calle. Mi mañana comenzaba a las 8:30, que me iba para la parroquia a cocinar. Cocinábamos unas 100 libras de arroz. Pollo, no sé ni cuántas, unas 200 libras. Y todo eso lo preparábamos en un grupo de 5. Pero teníamos que preparar todo en cajas porque como no podíamos interactuar con las personas, llevábamos todo en bolsas preparadas. El trabajo de distribución empezaba a las 2 de la tarde y en la calle permanecíamos hasta las 5. En el camión nos íbamos al Crossroad de la Broa. De ahí nos íbamos al estacionamiento de McDonald's y después bajábamos a la calle Cranston, al lado de Tito Restaurant. Esa era nuestra última parada. Es increíble la tristeza que sientes al ver todo tan desolado. Empezamos a hacer esto desde que la pandemia empezó. La gobernadora cerró todo en marzo, ¿verdad? Sí. Marzo, viernes 13. Empezamos a repartir comida marzo 14. Al principio, 3 veces por semana. No teníamos la solvencia económica. Pero cuando el padre James vio la necesidad que había, dijo: No debemos venir solamente 3 días. Debemos venir todos los días. Un día, y te voy a contar esta experiencia. Esto pasó como el 17, 18 de marzo. Al llegar a Crossroad, le dejamos saber que estábamos ahí. Y tú sabes cómo son ellos, que se comunican unos con otros. Nada más tiene uno que agarrar un plato de comida y ya lo saben todos. No tienen celulares ni nada de eso, pero son como las redes sociales. Y al llegar allí teníamos filas larguísimas. Pues como te decía, un día un policía se paró frente al camión. Nos dijo que nos teníamos que ir, que no podíamos estar haciendo eso, que estaba prohibido durante la pandemia. Le dijimos que no estábamos haciendo nada malo. El padre habló con él y le dijo lo mismo. No estamos haciendo nada malo. Solo estamos alimentando a los seres humanos. Y lo hacemos con mucha precaución. No se aglomeran, vienen uno por uno, mantienen la distancia. Y todos usan su mascarilla. Y si no las tienen, aquí se las damos. El policía dijo que no. Se tienen que ir ahora mismo. Tuvimos que recoger todo e irnos. Pero el padre conoce unas cuantas personas, las llamó, les contó lo que pasó. Al otro día, el policía regresó con lo mismo, que tenemos que irnos. Pero el padre ya estaba preparado. Y le dijo: No tenemos que irnos. Tenemos permiso. Hablé con... Y el policía dijo: oh, ok, está bien. Y se fue tranquilito. Nunca más volvió a molestarnos. El COVID vino sobre nosotros como una sombra furtiva, una amenaza susurrada con puntos rojos en el globo que mostraban números impactantes de muerte. Advertencias médicas, anuncios de severas restricciones. ¿Cómo nos encontró este asalto silencioso, invisible? Si no te adaptas, tiene un costo. No habrá evolución. Con el aislamiento, el mundo sobrevive. Recuerda, el virus no discrimina y su impacto es a veces desproporcionado.
y va de inconveniente a catastrófico. El silencio y la quietud ahora mueven la tierra. De las pruebas se ha descubierto que hay positivos que no muestran síntomas. La comunidad es más vulnerable. Luchamos con el trauma, la separación familiar, la violencia doméstica y el impacto de la salud mental y física. Las historias y experiencias de la pandemia han revelado injusticias y desigualdades generalizadas y profundamente arraigadas, así como también han puesto en relieve sistemas de opresión, exclusión y marginación. Y si más bien todo esto existía mucho antes de esta crisis de salud pública mundial, se ha exacerbado aún más, poniendo en riesgo dejar muchos atrás. Bueno, y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía en este programa, entrega especial de ECAS en Casa, y en donde estoy precisamente conversando con mi amiga ya de hace mucho tiempo, Ana Cano Morales, y quien es además en este momento una persona súper ligada a un proyecto que tenemos en Teatro ECAS, y es Impacto Desproporcionado. Es la obra que vamos a presentar y de la cual ustedes vieron hace un momentito este videoclip, y estaremos presentando ya a partir de la semana del 14 de octubre en adelante. Bueno, Ana, me encantaría si pudiéramos entonces en este momento conversar ya de la parte más, digamos que más optimista, la parte en donde quizás después de esta lección que hemos recibido nosotros como inmigrantes, que es bastante lo que yo aprendí esta palabra a usarla, porque antes no la usaba y sé que está súper de moda, con la resiliencia. Nosotros, este significado, esta capacidad que hemos tenido precisamente para recuperarnos, salir de estas situaciones complicadas y seguir avanzando en el futuro. Pero de ti me encantaría escuchar, porque no solamente lo demuestras como profesional, como mujer, como esposa, como madre, como hija. Me gustaría ver si tú ves en el futuro de nuestra raza latina un porvenir más seguro en lo adelante. Gracias, Francis. La resiliencia es algo muy emblemático de la comunidad latina, de la raza latina, ¿no? De la experiencia migrante. Tener que luchar, seguir adelante, crear metas, sueños que se realizan. Hay veces unos se realizan, hay veces otros no, pero aunque no se realizan, uno queda satisfecho con el progreso. Yo pienso que la comunidad latina e inmigrante en Rhode Island es pujante, ¿entiende? Ellos están enfocados, son inteligentes, son trabajadores, aportan todos los días. Aunque los vean o no los vean, están ahí y son constantes. Y las cifras nos dicen esto, que los latinos en Rhode Island estamos aquí. Hemos estado aquí por 6 décadas. 6 décadas. Y no nos vamos a ir mañana. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir estando aquí, involucrándonos en diferentes aspectos de la sociedad, de la comunidad, en negocios, en la política, en la salud, en el arte, ¿entiende? En educación, estamos en todas partes. E incluso el censo, que las cifras del censo que acabó de Estados Unidos, acabó de relatar, dice que los latinos han crecido en esta década 40%. Hemos visto un crecimiento de 40% de los latinos en Rhode Island. ¿Qué quiere decir esto? Yo escuché una cifra la semana pasada sobre de estos datos que me dijeron que en 2010, en 2010, en el censo, habían 212 personas que se identificaban como latinos o hispanos en el municipio de Burrillville. Es muy rural, es mucha diversidad. 212 personas se identificaron como latinos. En el censo de 2020, adivina cuántas personas. 555 personas en Burrillville se identifican como hispanos o latinos.
No estamos hablando de Woonsocket, no estamos hablando de Providence, de Central Falls, de Pawtucket. Eso lo sabemos, eso lo hemos sabido hace mucho. Estamos hablando de Burrillville, de Johnston, de North Providence, de Warwick. Estamos en todas las diferentes comunidades de Rhode Island. Así que nosotros estamos aquí, hemos estado aquí y seguiremos aquí. Me encanta esa frase. No llegamos hoy ni nos vamos mañana. Me encantó, sí. Así es, Ana. Y realmente la persistencia viene precisamente de lo que es esa gallardía que nos identifica a nosotros, porque el latino es sumamente trabajador y estamos en todas las áreas. Lo que menos me esperaba yo era tener primero un proyecto como ese, aliada de 3 mujeres, 2 doctoras y tú en la parte que tiene que ver con toda la estadística, la parte ya de armar precisamente lo que era la información estadística. Pero hemos llegado bastante lejos, yo creo que sí. Ojalá y sea así para todos los hijos de todos los que nos están mirando también en este programa. Bueno, el futuro ojalá y sea prometedor. Y lo que me encantaría saber es si vas a venir a ver esta presentación. Ana, ¿vienes por aquí entonces? Claro que sí, claro que sí, no me la pierdo. E incluso les estoy invitando a todas las personas que están viendo en esta entrevista que se animen y que vayan a ver a la obra y también les cuenten a sus vecinos, a sus personas que usted trabaja con ellos o sus colegas, sus familiares, que vayan a ver a la obra, que no se van a arrepentir. Pues les voy a dar otros consejitos ya que tú empezaste para invitarlos, ¿verdad? Tenemos un grupo de actores, son 4 ellos, están Juana Díaz, está Amy de Jesús, está José Luis Suazo y también Franklin Solano. Ambos han hecho un trabajo tremendo en la parte actoral. La obra lleva musicalización con la realización de Luis Gilberto, quien va a estar música en vivo precisamente. Además tenemos la iluminación que está elaborada por John Ventura y en el aspecto de lo que es manejo de luces y sonido, Carlos Parra. Yo estoy en la dirección. Ojalá y todos puedan venir a disfrutar de esta obra. En Teatro ECAS, pues tenemos que también acatar las nuevas reglas y vamos a pedir que cada persona que venga siempre traiga su tarjetita de la vacuna, que la ha recibido las 2 vacunas. También les vamos a pedir que usen en todo momento sus mascarillas y eso es más bien como un medio para tratar de seguir protegiéndonos, porque hasta el momento es lo ideal y vemos que hemos seguido adelante y queremos que todo el mundo esté pues saludable. Y entonces, Ana, me encantaría saber si tienes algo más que agregar para nuestro público, porque de verdad yo encantada de seguir contigo conversando toda la noche. Yo también, me encantaría quedarme aquí toda la noche hablando con usted. No, ha sido una experiencia muy bonita, muy personal y muy bonita. Y no, pues me siento muy orgullosa del trabajo que usted ha creado con sus colegas y pues tengo mucha anticipación de ver la obra. No veo la hora de poderla ver. Gracias. A ti, Ana, y a ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos en otro programa de ECAS en Casa.